Muy buenas, ingeniero Lizarbe Emerson. A continuación voy a exponer sobre nuestro trabajo que se titula como Programación de Obra para el Programa Nacional de Vivienda Rural PNPR aplicado al Full Planet en el centro poblado de Calashacha, distrito de Oloya, provincia de Paucar de Sarazar, departamento de Ayacucho. Los integrantes del grupo somos Flores Yupanqui Roosevelt, Ircañaupa Guamaní Ángel, Méndez Pillaca Efraín, quien está exponiendo, Orellana Guamán Miguel Ángel. Eh, a continuación a mí me tocó pues el tema de el marco teórico y voy a, voy a detallarlo. En el marco teórico lo que hemos tomado son los antecedentes. Como antecedentes tenemos dos tipos de antecedentes, las internacionales y las nacionales. Como antecedentes internacionales tenemos, por ejemplo, el trabajo de implementación de la metodología de Lean Construction para la optimización de recursos en la empresa de Graham S.A. Realizado esto en el año 2007 por Henry Cono, Nilton Nieto, Caterina Arango, esto en la Universidad Católica de Colombia. En cuanto a otra tesis que hemos encontrado es la mejora de la construcción por medio de Lean Construction Building Information Modeling, caso de estudio realizado en 2019, esto ya casi reciente, por Gonzalo José Francisco Pérez Gómez Martínez, Héctor Yair del Toro Botello y Aneli Magnelli López Montelongo. Esto se realizó en la Universidad Autónoma de Coahuila, México. En cuanto a las investigaciones nacionales, hemos optado por tomar dos tesis. Una es la propuesta de mejora en la planificación de obra para el Programa Nacional de Vivienda Rural PNBR aplicado al Full Planning, realizado en 2019 por Carpio Aragón, Luis Alberto y Castañeda Alzamora, Luis Enrique, esto en la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas. La otra tesis que hemos tomado es programación y ejecución del presupuesto por el resultado en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería Lima 2017, realizado en el 2017 por Evelyn Yuleisi Álvarez Picón, esto en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Podría mencionar de esta última tesis, se han basado en el modelo BIM. Las bases teóricas. En cuanto a las bases teóricas en la planificación, ¿qué es una planificación? Es una acción que implica el uso de un conjunto de procedimientos para introducir más racionalidad y organizarse con un conjunto de actividades y acciones programadas. Esto en cuanto a todo proyecto, nosotros necesitamos pues hacer una programación. Para ello necesitamos ordenar nuestra información, ordenar nuestro tiempo, ordenar nuestras partidas. Entonces, en el modelo de planificación tradicional, en la construcción, en cuanto a los métodos tradicionales, pues está el PER y el CPM. Esto se está utilizado tradicionalmente, son métodos que a menudo se viene desde cero, ¿no? Pero en cuanto a la actualidad, el modelo de planificación LEAM es los que se está utilizando más que nada. Este modelo de planificación se basa en la colaboración entre los integrantes del proyecto, ¿no? En cuanto a todo el proyecto. En cuanto a los aspectos clave que fomenta la planificación colaborativa, podemos tomar, por ejemplo, la confianza y transparencia, el uso de planificar herramientas para compartir información, uso de herramientas de gestión virtual, calificar los objetivos del cliente y alineación con las partes interesadas, conversación, negociación y diálogo, seguimientos de rutinas y disciplina, un espacio de build zone para planificar, dialogar y resolver problemas. Esto en cuanto pues al nuevo método que obviamente en los proyectos nuevos ya se está tomando porque dan muy buenos resultados en cuanto al proyecto.
mejora de la productividad de Leam Construction. Los resultados de Leam Construction ayudan a reducir los costos, mejorar la calidad, reducir los plazos de entrega, aumentar el valor del cliente y investigar las necesidades del cliente y evaluar el impacto de un proyecto en la sociedad y el medio ambiente. Entonces, en cuanto a ese método que estamos utilizando, pues es bastante, en cuanto a sus resultados, es bastante confortable. Uno, para el cliente, que es satisfactorio, y para los que ejecutan el proyecto también es muy importante, porque nos ayuda a ordenarnos y hacer que las partidas sean que se desarrollen en forma ordenada y eficiente, ¿no? Visualización de las tareas en Leam Construction. Todos los participantes del proyecto, propietarios, contratistas, gerentes internacionales, usuarios finales, colaboran desde el principio para diseñar un sistema de construcción ajustado para que minimice el tiempo en los esfuerzos y los materiales valiosos. Esto en cuanto pues a lo importante, ¿no? El objetivo de un proyecto es pues minimizar nosotros, en cuanto al ingeniero, cumplir con el tiempo estipulado. En cuanto a los materiales, que no se desperdicie muchos materiales, o sea, que el uso de los materiales sea casi exacto, ¿no? Y eso hace pues que nos ahorremos un poco de monetariamente, ¿no? El pool planning. ¿Qué es el pool planning? Es una herramienta de Leam Construction con partes interesadas, clave del proyectado, colaborando desde el objetivo final de trabajando hacia atrás, ¿no? A través de cada fase hasta la fecha de inicio, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa esto? El pool planning ya es parte de Leam Construction. Entonces, este método en realidad se basa en el uso ya desde el final hacia atrás. ¿Qué quiere decir? De final hacia atrás, o sea, del final lo tomamos como, por ejemplo, puede ser los capataces, que realmente deben estar ellos informados completamente de todo el proyecto. Ellos, ¿para qué? Para que los trabajadores también ellos, o sea, los trabajadores también, como están informados, entonces el trabajo sea colaborativo entre ambos, ¿no? Y sea eficiente el tiempo a utilizar. Análisis de precios unitarios. En cuanto al análisis de precios unitarios, es necesario subrayar su importancia, ¿no? Los precios unitarios, para analizar estos podemos notar nosotros, por ejemplo, en cuanto a los trabajadores, el rendimiento, en cuanto a la parte más importante, ¿no? En cambio, en cuanto a los materiales, por ejemplo, el precio. Entonces, todo ello de calificar, ordenar y tener los precios unitarios, ¿no? Para que el proyecto se vea mejor, sea mejor la organización o la programación. Programación de obra. Generalidades. La programación describe todas las actividades que dividen un proyecto y puede entenderse como la construcción de una cuadrícula o diagrama que define un tipo de interacción, así como la duración del proyecto, la programación que un tiempo estimado para completar el proyecto. Entonces, esto está basado generalmente en el tiempo, ¿no? Se programa todas las actividades para que se realicen en un tiempo exacto. Método de barras de Henry Gunn. En realidad, en Leam Construction ya generalmente se utiliza el método de Henry Gunn, ya las barras de Henry Gunn, que está en función del tiempo y se ordena todas las actividades de inicio a fin. El marco conceptual, vivienda rural. ¿Qué es una vivienda rural? Son las viviendas ubicadas en el ámbito rural. Ya, generalmente estas viviendas, pues no sabemos que carecen de confort, ya, carecen de son viviendas que en realidad, como están lejos de la ciudad, se ubican geográficamente uno a distancia de otro, ¿no? Entonces, estas viviendas que necesitan un confort ya en cuanto a la climatología, en cuanto al servicio que debe brindar, generalmente en la sierra podemos notar que no llevan el confort, ¿no? O sea, no tienen ese fin. Tiene un fin claro de proteger, pero no al 100% es el confort, ¿no? Entonces, en cuanto a la Programa Nacional de Vivienda Rural, ya este programa está enfocado pues en mejorar, ¿no? En mejorar en las zonas pobres o de extrema pobreza, ya las viviendas, haciendo que sea un poco más confortable, ¿no? Dando los mejores
el mejor servicio que sea la vivienda, ¿no? Entonces, en cuanto a que mejora en la forma de la construcción, mejora en el confort, mejora en los servicios que le va a brindar y, y, ¿no? En cuanto por ejemplo, al sismo, ¿no? Que sea de calidad en cuanto al sismo, porque hay viviendas que no soportan un sismo, pero las nuevas viviendas por el Programa Nacional de Viviendas están diseñadas para soportar un poco más en cuanto al sismo. Adobe. ¿Qué es adobe? ¿No? Es la mezcla en realidad de paja y arena gruesa, ¿no? O también arcilla, ¿no? Entonces, los adobes generalmente es como los ladrillos, ¿no? Tienen ese fin, un fin de cubrirnos, ¿no? En cuanto al adobe, podemos mencionar que la paja del adobe cumple una función como de hacerlo al adobe como si fuera elástico, ¿no? Entonces esa función lo cumple la paja. Adobe técnica. ¿Qué es la adobe técnica? Técnica de construcción que se utiliza en muros, albañilería y adobes secos asentados con mortero de barro, ¿no? En realidad es pues la construcción de las paredes, ¿no? Entonces esto va a base del mortero. Y eso sería todo. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Roosevelt Flores y voy a exponer el capítulo 3, Método de la investigación científica. El enfoque de la investigación. Bueno, la investigación desarrollada está clasificada en un enfoque científico cuantitativo, pues el tratamiento de las variables se basa en una medición numérica y emplea el análisis estadístico para validar resultados. Es decir, se aplica el método pool planning y en efecto disminuye la cantidad de días en la programación de obra. Consecuentemente, tal efecto se reflejará en la reducción de los costos de ejecución de las viviendas típicas de Adobe, que son las unidades de estudio en este caso. La línea de investigación que se expone en este presente estudio es la planificación y programación de obras civiles. Asimismo, la rama de la ingeniería orienta a una investigación tipo aplicada. Como podemos ver en el cuadro, la línea de investigación, el problema que presenta pues, los retrasos en el tiempo de ejecución y el nivel de investigación, que es el nivel aplicativo. El alcance de la investigación, como podemos ver en el cuadro, tenemos 5 niveles y cada uno presenta diferentes propósitos de acuerdo al nivel. En este caso, el nivel aplicativo es el que prima en nuestra investigación. Además, se puede decir de que hay un nivel explicativo porque se asocia la naturaleza de causa-efecto. Además, al emplear el método pool planning para el óptimo control de los procesos constructivos, se nota que hay mejoras en la planificación de obra, pues el problema se estudia a partir de la influencia que se manifiesta entre las variables. Seguido a esto, se miden las dimensiones planteadas una vez aplicado el método en cuestión para evidenciar los resultados que contrastarán la hipótesis planteada. El diseño de la investigación. La relación entre variables es de naturaleza causa y efecto, como ya habíamos mencionado, pues las variables, que son el proceso constructivo, hace el rol de causa y la programación de obra, pues, es el efecto. Esto se puede traducir en que si se manipula la variable independiente, que es el proceso constructivo, pues se verá reflejado en la modificación de la variable dependiente, que es la programación de obra. Pues este fenómeno da lugar a una verdadera investigación experimental. La población y muestra, pues, se dispondrá de registros de viviendas típicas de Adobe extraídas de la base de información del Programa Nacional de Vivienda Rural, que a la vez se procederá a ser registrados en una ficha exploratoria de información,
que seguidamente se les aplicará el método Pool Planning con el fin de medir las variables y posteriormente efectuar el análisis comparativo fiable de los resultados que servirán para la construcción de la hipótesis a referencia. Como podemos ver en la imagen, del ejemplo de población y muestra, que es una unidad de medida, y en la imagen de la derecha podemos ver una vivienda típica de adobe en una área rural. Bueno, la población y muestra, como ya había mencionado, según la intervención del PNVR, se centra en la población pobre expuesta a la ocurrencia de helada y friaje, que está comprendida en los centros poblados focalizados en el plan multisectorial ante heladas y friaje 2019 y 2021. De acuerdo a lo que corresponda sobre un total de 185.564 familias, ¿no? O beneficiarios en este caso. En la región Ayacucho, provincia de Paucar de Sarasara, distrito de Oyolo, que es nuestra delimitación espacial, pues se registran 32 familias beneficiarias. En vista de esta cifra, la población es del tipo finito. Bueno, ahí en la imagen muestro el cálculo de las unidades de estudio o tamaño de la muestra, que son fórmulas estadísticas. Ahí presentamos la variable z para poder calcular con un nivel de confiabilidad del 95%. El error de muestra es del 5%. Y la probabilidad de que ocurra el suceso esperado, o sea, el suceso conveniente, lo estoy considerando el 0.50 y el que no ocurra, el otro 0.50, o sea, a medias, ¿no? Bueno, en este caso, para el tamaño de población de 32 familias o viviendas, pues arroja 29.6 unidades de estudio, o el tamaño de la muestra, que pues redondeando sería 30. Entonces vamos a trabajar en base a 30 el tamaño de la muestra. Bueno, las hipótesis que planteamos en la presente investigación, tenemos como hipótesis general la aplicación de la metodología Pool Planning en la planificación de obra de 30 viviendas. Disminuirá el tiempo de ejecución de la obra en la provincia de Paucar de Sarasara, Ayacucho 2021. ¿No? Las hipótesis específicas, pues tenemos dos. Si se emplea el método Pool Planning para mejorar la distribución de actividades durante la etapa de ejecución, entonces se reducirán los plazos de ejecución de los módulos de las viviendas rurales en la provincia de Paucar de Sarasara, Ayacucho. La segunda hipótesis específica es el efecto del método Pool Planning en la programación de obra favorece significativamente en la reducción de los costos de ejecución de 30 viviendas típicas de adobe, obras por paquete, en la provincia de Paucar de Sarasara, Ayacucho. Pues estas hipótesis en el capítulo 4 habrá que contrastarlas. Operacionalización de las variables. Como podemos ver en el cuadro, tenemos dos variables, una independiente y la otra dependiente. La independiente son los procesos constructivos y la dependiente la programación de obra. Pues cada variable presenta dimensiones, en este caso 2 para cada uno. Los procesos constructivos tienen el factor rendimiento y el factor procedimental, ¿no? Pues los indicadores son para el factor rendimiento hora hombre y horas máquina. Mientras que el factor procedimental pues tiene las actividades críticas o como se dice la ruta crítica, ¿no? Que determina el plazo de ejecución. Mientras que la variable dependiente, la programación de obra, presenta las dimensiones factor tiempo y factor económico. En factor tiempo tenemos el plazo de ejecución, que son en días, y el factor económico, que se traduce en gastos generales. Técnicas e instrumentos. Pues las técnicas tenemos las encuestas sobre la ejecución de vivienda, típicas de Adobe, en convenio con el Programa Nacional de Vivienda Rural. Entrevistas, fichas de cotejo, reportes de la programación de obra y además una revisión bibliográfica.
Además, tenemos como instrumentos cuestionario de la encuesta, cuestionario de la entrevista, ficha de observación exploratorio, ficha de cotejo, algunas videograbaciones y el software project para poder hacer reajustes en el procedimiento de los cálculos, ¿no? Bueno, las técnicas estadísticas para el procesamiento de datos, pues tenemos los análisis estadísticos de dispersión previstas para esta investigación, pues son la media aritmética, la desviación estándar, el coeficiente de variación y las representaciones gráficas de los datos procesados. Además, tenemos la medida de tendencia central, la prueba T-Student, medidas de regresión y correlación, matriz de marco lógico, la escala de Linker que se va a utilizar en las encuestas, la prueba de hipótesis y además pues se utilizarán softwares computacionales para el procesamiento de la información, tales como RProject, el SPSS, el Statics y el Microsoft Excel. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias. Continuando con el desarrollo de la exposición, mi nombre es Miguel Ángel Orellana Huema. Vamos a hacer lo que es el desarrollo de la tesis, aplicación de Ball Planning en la programación de obra. Bueno, la obra que se va a tomar es un centro, bueno, es una vivienda rural. Bueno, es la construcción de 30 viviendas rurales en el centro poblado de Jalajapcha, distrito de Yolo. Basándonos en lo que es el Programa Nacional de Vivienda Rural. Este programa, que pertenece al Ministerio de Vivienda, ejecuta viviendas rurales diseñadas para costa, sierra y selva, dependiendo de las necesidades de cada región. Es un programa que mediante el Sumahuasi, que así se le denomina la construcción de viviendas rurales, ha coejecutado viviendas, como se muestra en el cuadro, durante, bueno, la cantidad de viviendas que ha construido a lo largo de cada año, ¿no? Y si bien es cierto, tiene aprobados muchísimas viviendas rurales, a la fecha se han ejecutado muy pocas. O sea, hay un porcentaje bajo de entrega de obra que se debe a muchos factores. Puede ser el factor climatológico, de ubicación geográfica, de mano de obra, de personal, no sé. Pero el punto es que no se han obtenido resultados óptimos mediante este programa. Entonces lo que se está planteando es hacer un programa piloto de construcción de 30 viviendas de adobe en este sector de Paucar de Sarazara, en el centro poblado de Jalajapcha, el distrito de Yolo, en el cual nosotros vamos a hacer una comparativa entre lo que es el Programa Nacional de Vivienda Rural en su programación de obra y su desagregado de gastos generales, aplicando lo que es la metodología de Pool Planning para poder optimizar, bueno, mejor dicho, mejorar lo que son los tiempos y los costos, ¿sí? Mejorar netamente el cronograma de obra. Entonces, aquí tenemos lo que es el cronograma de ejecución de obra para una vivienda rural de 60 metros cuadrados en un plazo de 50 días, ¿no? Esta es la programación de obra que se tiene. Ahora, lo que nosotros planteamos, bueno, mediante este programa de Pool Planning, es básicamente tres ítems como solución. Si nosotros analizamos la ruta crítica, tenemos que en lo que es el muro de adobe, ahí se incide muchísimo. Y hay muchas demoras en la construcción de muro de adobe. ¿Por qué la demora? Básicamente porque no se elabora el adobe en el momento adecuado. Cuando se quiere trabajar con el adobe aún no está listo o está en proceso de secado, que toma muchos días. Por lo tanto, hay que incidir muchísimo en lo que es la elaboración del adobe. Lo otro es el perfil técnico idóneo de gestor social, donde hay mucho retraso en el desarrollo del proyecto por la ausencia de beneficiarios. Por ejemplo, se eligen 50 viviendas rurales, ¿no?, como beneficiarios, y tales personas quizás ya no estén viviendo ahí, o hay épocas del año en que no van a la zona.
rural. Entonces, es muy difícil trabajar cuando hay ausentismo. Y básicamente el tercer punto también es eso, ¿no? Evitar retrasos por ausentismo, seleccionando adecuadamente a los beneficiarios. Y obviamente pues el personal también debería de manejar un idioma similar al de la zona. Hay que manejar tanto el español como el quechua, ¿no? Que a veces, muchas veces no pasa en campo. Bueno, hemos ubicado para este trabajo aplicando el pool planning como un organigrama, lo que sería la elaboración de tiempos de adelante hacia atrás. O sea, ¿en qué consiste esta metodología? Empezamos de adelante y vamos hacia atrás. Sí, a diferencia de un proceso, una programación normal donde se avanza desde el inicio, ¿no? Desde lo que son las obras provisionales, obras preliminares. Aquí empezamos evaluando lo que son las instalaciones eléctricas, las puertas, y vamos hacia atrás. ¿Sí? Y armamos un organigrama muy diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados. Aquí vemos, según un comparativo entre lo que es el Programa Nacional de Vivienda Rural y lo que es el pool planning aplicando, tenemos una reducción de los tiempos, como se muestra. Básicamente, el tiempo de ejecución se reduce en pool planning. Y aquí tenemos un cronograma de ejecución de obra, pero ya realizado con el pool planning, de 34 días. Si vemos antes, el cronograma de obra nos daba 50 días para una vivienda rural, y en cambio aquí tenemos 34 días. ¿Sí? Si nosotros proyectamos este trabajo para 30 viviendas rurales, la proyección en días es de 53 días con pool planning y de 92 días con el Programa Nacional de Vivienda Rural para 30 viviendas de obra. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho netamente? Utilizamos este programa para... O sea, ¿de qué manera se han reducido las partidas? Se ha tratado de trabajar de manera paralela partidas que pueden trabajarse de manera paralela, ¿no? En este caso, pues, sobre las instalaciones de carpintería, las puertas y ventanas pueden trabajar de manera paralela, y mejor aún trabajar con 3 cuadrillas cuando tenemos más viviendas. O sea, esto está orientado a una vivienda nada más, pero si nosotros lo orientamos a más viviendas, podríamos trabajar paralelamente con 3 cuadrillas, pues en 3 viviendas, y así, reduciendo tiempos, ¿no? Otro de las sugerencias es que se puedan trabajar mediante subcontratos. O sea, ya no utilicemos el personal de obra para hacer una ventana o una puerta, cuando nosotros podemos subcontratar gente que ya te pueda instalar las puertas, que te pueda instalar las ventanas, las instalaciones sanitarias, eléctricas, en fin, ¿no? Hay trabajos donde podríamos reducir muchísimo tiempo. Y bueno, ese es básicamente nuestro aporte en lo que es los tiempos en una programación de obra. Gracias. Un saludo cordial a todos los que visualizan el video. Mi nombre es Ángel Ircañao Pogomani y voy a continuar con el proyecto de investigación. En este caso vamos a tocar lo que es el desarrollo de trabajo de tesis. Existen diversas resoluciones de ampliaciones de plazo en obras de viviendas rurales del Programa Nacional de Vivienda Rural, por lo cual se muestra problemas en cuanto al cumplimiento del cronograma que son diversos factores. En el siguiente cuadro podemos ver que en los años 2016, 17 y 18 han ido aumentando la construcción de viviendas paulatinamente, a razón de más de 1000. Sin embargo, en el 2019, por estas mismas causas, que son ampliaciones de plazo y otros, se ha ido disminuyendo a un promedio, podría decirse, de 700. Mejoramiento de vivienda rural centro poblado de Jalapachcha, en el distrito de Oyolo, provincia de Paucará, Sara, departamento de Ayacucho. Este proyecto se ha hecho evaluando en esta investigación, el cual ha solicitado una ampliación de plazo de 31 días que fueron aprobados en el año 2020, según una resolución directiva de número 172-220 por el Ministerio de Vivienda, por el Programa Nacional de Vivienda Rural. En este caso podemos ver que el tiempo de ejecución de una vivienda se ha programado en los días calendarios 50 días de ejecución, pero para un lote de 30 viviendas se estima que el tiempo es de 92 días calendarios. En el siguiente
programación de obra podemos ver cómo se ha calculado la programación, la ejecución de obra en 50 días para lo que es según el Programa Nacional de Vivienda Rural se ha calculado 50 días para una vivienda. Existen muchas partidas las cuales se pueden trabajar paralelamente y reducir sus tiempos. Uno de ellos es elaboración del adobe, que viene a ser esencial para el correcto funcionamiento de la ruta crítica en el cronograma de obra, porque si bien es cierto, es necesario que las obras de la elaboración de adobe ya estén realizadas antes de iniciar, si no va a ser perjudicadas. En otro también tenemos el perfil técnico idóneo de gestión social. Hay mucho retraso en el desarrollo del proyecto por la ausencia de beneficiarios y que ni siquiera saben que su vivienda está comprendida en el proyecto. Además tenemos la adecuada selección de beneficiarios para el programa. En este caso, para evitar retrasos hay que saber qué beneficiarios se encuentran residiendo en la zona en las fechas de ejecución del proyecto para poder evitar ausentismo o retrasos en la obra. En el siguiente cuadro o organigrama podemos ver cómo se ha utilizado las partidas esenciales del proyecto. En este caso solo se han recaudado las partidas esenciales o que podrían ser los más importantes del proyecto. Podemos notar que se ha hecho con la ayuda de unos posits y un cuadro comparativo, que esto más que nada vendría a ser la metodología de pool planning. En la siguiente figura hemos obtenido un cuadro comparativo de la propuesta de pool planning versus el Programa Nacional de Vivienda Rural. En podemos notar que tenemos las unidades, los metrados y la cantidad de días según el método de pool planning y según el Programa Nacional de Vivienda Rural. En este caso podemos notar cómo la metodología de pool planning reduce el tiempo a comparación del otro. Aquí tenemos las partidas, los títulos del proyecto. Bueno, también se puede mejorar los plazos en el calendario de obra, así como asumimos inicialmente, se indicen los beneficiarios y los productos de adobe. Tenemos en esta figura tenemos la figura 8, tiempo de ejecución de pool planning versus el Plan Nacional de Vivienda Rural. Notamos que el tiempo de ejecución usando la metodología pool planning es mucho menor que usando la otra metodología. Acerca de los resultados, la mejora en los plazos de ejecución de obra. Según el cronograma propuesto, se tiene que el módulo de ejecución de una vivienda rural es de 34 días. Sin embargo, para la construcción de 30 viviendas rurales se tendrá 53 días, tiempo que en esta función de las compras, ya que la ruta crítica muestra las partidas que no se pueden interrumpir. En el siguiente cuadro, o en la figura 9, podemos ver el cronograma de ejecución de obras de un plazo de 34 días. Se ha realizado con todas las partidas, asumiendo, y en parte de los anexos se encuentra cada partida, incluidos todos. A ver, según el cuadro que podemos notar, según el cronograma propuesto, se tiene que el módulo de ejecución de una vivienda rural de 34 días y para la construcción de 30 viviendas rurales se tendrá 53 días, tiempo que está en función de las compras. Dentro de la ruta crítica tenemos la partida más incidente, la de los muros, ya que depende de la elaboración del adobe y este aporte no se cumple en el tiempo establecido. Se tendrán que modificar diversos aspectos. Mejoramiento en los costos de ejecución de obra. Podemos ver que en el análisis de gastos generales, acá tenemos un desagregado de gastos generales y podemos notar que el Plan Nacional de Vivienda Rural se ha sacado el 10% de un costo directo que vendría a ser 66.000 soles. En la parte que es gastos generales variables, la Administración General de Obra
Podemos ver que en residente de obra, tanto como topógrafo, chofer, almacenero, hay una participación, un porcentaje de participación que es del 50%. Sin embargo, estos podrían optimizarse llegando a un 100%, siempre en cuando se abría varios frentes de trabajo. En este caso, usando la metodología o usando el cronograma de obras del Plan Nacional de Vivienda Rural, se obtiene un tiempo estimado de 3 meses. Sin embargo, cuando vemos el desagregado de los gastos generales usando la metodología de pool planning, vemos que el tiempo de ejecución es solo 2 meses. Esto influye bastante, ya que puede reducir en los gastos generales de manera directa, ya que baja la cantidad de meses, y estos multiplicados por la cantidad de meses de ejecución más el costo, con esto podría calcularse los gastos generales totales. En este caso se ha reducido a 2 meses. También se ha visto que el porcentaje de participación ha aumentado de 50 a 100%. Esto indica que presentan varios frentes de trabajo, y lo cual se está optimizando tanto trabajadores como materiales en algunos aspectos. Conclusiones. Aplicando el método de pool planning, se pudo mejorar en tiempos de ejecución de 92 días a 53 días en la ejecución de 30 viviendas de adobe, obteniendo una reducción del 42.39% de tiempo. La ruta crítica nos permite identificar las partidas más incisivas en las cuales se deben plantear soluciones para su correcto avance. El costo de la ejecución también disminuye haciendo un adecuado análisis de los gastos generales. El uso de nuevas metodologías de Lean Construction permite optimizar muchos procesos en la programación de obra. Las recomendaciones. Se recomienda el uso y la práctica de la metodología antes expuesta. En este caso, hablamos del pool planning. Ya que con esta nueva metodología podemos tener y evaluar tiempos más favorables, además que podemos reducir el tiempo. Se recomienda un buen abastecimiento y oportuna distribución de materiales. Esto indica que a manera que se va construyendo o ejecutando la obra, es importante tener a la mano o accesibilidad directa sobre los materiales. En este caso, cuando el proyecto se trata de una construcción de 30 viviendas rurales, las cuales por una distribución urbanística se encuentran en diferentes zonas según los pobladores. En este caso es importante ver que se puede hacer una distribución, como también se podría tener 2 o varios frentes de trabajo. De esta manera se podría trabajar de manera oportuna, y al tener varios frentes de trabajo, también es importante el abastecimiento de los materiales para cada uno de estos frentes. Para no estar trasladando el material de un lugar a otro, es importante tener almacenes que puedan distribuir de manera adecuada para formar cuadrillas óptimas, y así poder optimizar el tiempo y así reducir el tiempo de ejecución. Muchas gracias, eso sería todo.